Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carlos OK. Hoy día vamos a entrevistar en nuestra sección de elecciones en Perú a la señora Marixa del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales, pero para esta campaña creo que ella solo es conocida como Marixa Sánchez. Cuéntanos, Marixa, cómo es que inicias en la vida política? Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. Yo me inicio en la vida política debido a que a lo largo de mi carrera, que es muy larga en realidad, iba viendo que muchos grupos vulnerables, muchos grupos quizá de personas menos favorecidas, no tenían la oportunidad de hacer llegar su voz, sus necesidades, sus sueños, para que las autoridades los atiendan y también legislen en cuanto a ellos. Es por eso que tomo la decisión desde el año 2017, al participar en una huelga magisterial, una histórica huelga magisterial, en que en algún momento tendría que hacer una labor de representación. Se dio la oportunidad para las elecciones ahora del 2021 y aquí me tienes, con Alianza para el Progreso. Marixa, Perú está pasando por una crisis de valores totales. ¿Qué ocurrió aquí? Tú eres formadora, eres educadora. Formación y educación no caminaron de la mano. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que nosotros quizás olvidamos que los roles de educadores los tenemos todos. O sea, nosotros educamos todos. Entonces, a un niño le educa la sociedad, le educa la escuela y le educa la familia. Necesariamente, estos tres ámbitos tienen que estar en coherencia. Yo no le puedo enseñar en el colegio a un niño a respetar a un adulto cuando en casa ve que a la abuelita la maltratan, o cuando sale y ve que el chofer de la combi frena y que la abuelita se va de narices, ¿no? Por poner solamente un ejemplo. Entonces, todo eso tiene que andar en coherencia. Y lo que nos ha maltratado mucho en lo que es el aspecto formativo y educativo es esta falta de coherencia. En Perú tenemos gravísimos problemas realmente en el tema de la asignación de los recursos. Los recursos sobran, pero no son adecuadamente empleados. Esto genera en realidad un mal uso de los recursos. El último presupuesto que se ha aprobado en noviembre del año pasado se ha incrementado en 3,2% el presupuesto nacional es de 183 mil millones de soles, donde el Ministerio de Educación o el Minedu tiene 32.375 millones de soles. Bueno, en realidad, viendo la información de Minedu, ahí parece que se equivocaron, porque habla de 32.375 por un lado, pero cuando revisamos el consolidado solamente nos da 32.374. En fin, por ahí parece que hubo un error. No pienso que por ahí sea un tema que ya están queriendo separar esos 1.000 millones aparte, de verdad, porque en el tema de la corrupción es una cosa que prima en todos los sectores. Lamentablemente, los recursos ahora dicen que, por ejemplo, irán 15.478 millones al gobierno central, 16.310 al gobierno regional y 586 millones van a los gobiernos locales. ¿Cómo hacer para que desde tu bancada, si logras ser congresista, controlar que estos recursos que el Estado asigna vayan y se canalicen de manera eficiente? Bueno, también ahí tendremos que ir por partes, ¿no? Cuando nosotros tenemos que hacer un gasto, una inversión, un proyecto, necesitamos tres aspectos. Necesitamos la idea, la propuesta, necesitamos la voluntad, y también, que es en este caso política, y también necesitamos el recurso. Igualito, tienen que concurrir las tres. Falta una, no se hace nada. Entonces sucede que ante la falta de eficiencia en el gasto, no ha habido una voluntad, no ha habido una idea, porque ese recurso sí había. Entonces no han sabido en qué gastar, no tienen una propuesta técnica para, que es una debilidad, sí, que se ve en las regiones, pero también se ve en varios ministerios, y tampoco han tenido una voluntad para activar los equipos y hacer ese tipo de propuestas. Entonces, en cuanto a lo que vendría a ser el mal uso de los fondos, hay situaciones de corrupción, hay situaciones de falta de experiencia y hay situaciones de falta de criterio. En los tres casos no eres idóneo para el cargo.
Pero lamentablemente, de manera recurrente, hemos acudido a nombrar autoridades inexpertas, autoridades que no están preparadas o que desconocen el tema y autoridades corruptas. Son tres sacos en los que se tiene que meter el funcionario cuando algo no sucede, o sea, cuando algo no le sale bien. No hay ninguna posibilidad de que haya un cuarto saco. Por ejemplo, con la situación del manejo de la pandemia y de las vacunas, nosotros tendríamos que aceptar que el gobierno morado o tiene falta de experiencia o tiene desconoce el tema, o hay alguna situación de corrupción en la cual se aplazan las fechas, se pueden estar negociando bajo la mesa algunos precios, porque no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad para que estas cosas no estén saliendo como deberían salir. Bueno fuera que costara dinero, que es lamentable, pero el dinero se puede recuperar. O si perdemos dinero, perdemos lo menos. En este momento, esa falta de experiencia, ese desconocimiento del tema y la falta de criterio y esta corrupción a la que estamos envueltos está costando vidas humanas. Vidas de no uno, sino de decenas de miles de peruanos. Hay familias destruidas, hay sillas vacías, hay corazones vacíos en nuestros hogares y una economía destrozada. Maritza, ¿cómo cambiar ese estado corrupto si, por ejemplo, tu partido no tendría la bancada mayoritaria como para hacer los cambios fundamentales? Tendría que juntarse de repente con otros partidos políticos y hemos visto todo el esquema de destrucción dentro de las bancadas que realmente no ayudan a que el Perú se consolide y apunten con ideas sólidas que vayan en un horizonte todos juntos y que no solamente se piense en el corto plazo, todos piensan en el corto plazo. No hay, el problema de la educación es un problema de largo plazo, no es un problema de corto plazo, no se resuelven las cosas de hoy para 5 años. ¿Qué puede hacer tu partido si no tiene la bancada suficiente y está controlada por otro partido? Bueno, lo que yo pienso es que nosotros cada 5 años renovamos la esperanza y renovamos la confianza. Los peruanos debemos estar bien informados para estas elecciones, saber a quiénes vamos a poner para que dirijan nuestros destinos. En el caso de no contar con una bancada mayoritaria, que es lo que justamente estás proponiendo, seguramente tendremos que hacer más que alianzas o contubernios, porque a veces en eso termina, ¿no? O sea, en una negociación en que ya, pues yo te doy mis votos y tú qué ministerio me vas a dar, y eso es pésimo. Entonces, más que eso, lo que nosotros tendríamos que hacer es construir consensos. Démonos quizás un espacio. Veo entre los candidatos que se están presentando en esta oportunidad, por más que estén atacándonos mucho y diciendo que este Congreso va a ser peor que el anterior por la falta de experiencia, pero yo veo mucha preparación, mucho elemento técnico, mucha decencia y muchas ganas de hacer las cosas bien. Y también hay que ser obedientes desde la Constitución. En la Constitución no dice que tú tienes que saberte todo el reglamento del Congreso o tienes que saberte cuántas comisiones son o cómo funcionan estas cosas para poder postular a ser congresista. Creo que cumplimos varios candidatos con una situación en la cual estamos preparados en lo formativo, estamos preparados en haber gestionado antes y también estamos preparados en la decencia con la que hemos vivido nuestras vidas. ¿Tienes claro el tema de las brechas que existen en la educación? Claro, nosotros somos la región con más inequidad en el planeta. Y dentro de esta región con tanta inequidad que es América Latina, Perú creo que va a la cabeza. Nosotros tenemos niños, para decirlo en términos que usamos cotidianamente, en otros países el máximo que alcanza, el niño que alcanza el máximo, por ejemplo, es un 18, por ponerle una nota vigesimal. Y su niño que está más bajito, que está más atrasadito, alcanza un 0,8, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, nosotros, en nuestro querido país, tenemos niños que alcanzan el 20, el top. Y sin embargo, también niños que los hemos dejado en 0. O sea, esos niños que los hemos dejado, estamos en diciembre y esos niños están en el 1 de marzo. ¿No? Y lamentablemente no es una situación de docente, no es una situación de familias, no es una situación de sociedad solamente, de ministerio solamente. Es una situación en la cual no nos hemos puesto la camiseta y darnos cuenta que educamos todos y en ese sentido planificar
lo que vamos a hacer, lo que van a aprender nuestros niños, los materiales que les vamos a dar. Materiales pésimos, programas educativos pésimos, programas de acompañamiento donde había una corrupción horrorosa, que gracias a Dios en la huelga del 2017 tenemos todas las evidencias que pudimos cortar con ese programa de acompañamiento. Te pongo un ejemplo. A mí me acompañaba una contadora pública, te cuento, que no tenía ni siquiera un año completo de estudios en educación. Y sin embargo, gracias a los maravillosos términos de referencia que lanzaba el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en ese entonces la señora estaba autorizadísima, no solo a observar mi clase, sino a ponerme una nota. Y encima a guiarme. Y la señora no tenía ni un año de experiencia, perdón, ni un año de formación pedagógica. Era contadora pública. Y esa era mi acompañante. Y así, acompañante de otros 23 profesores de escuelas públicas. Para que tú veas más o menos cómo se ha estado manejando el ministerio y se sigue manejando en este momento. Marixa, dentro del presupuesto de los 32.374 millones, que es la cifra correcta, el Ministerio de Educación establece que una va dirigida a las brechas del aprendizaje, 1.381 millones van para esa área. Para el área de la modificación de la condición de la calidad de la educación, son 6.468 millones. En el caso de las brechas en infraestructura para cerrarla, son 1.785. Innovación y gestión, 1.004. Fíjate que en estos 4 sectores que conforman el presupuesto para educación, innovación y gestión es la que menos presupuesto recibe. Eso quizá deja en claro el hecho de que Perú solamente en patentes, en lo que se refiere a propiedad intelectual, tengo por ejemplo la información de que de 3.326.300 patentes que existen en el mundo, Perú solamente tiene el 0.036%, o sea, es nada lo que tiene comparado, por ejemplo, con el nivel de patentes que se desarrollan en China, en Asia, junto China, Corea y Japón tienen el 62%, Estados Unidos tiene más o menos un 18%, y Perú prácticamente no tiene nada. Chile ha escalado muchísimo, Brasil lo sigue y lo sigue Uruguay también, pero Perú no aparece. Esto es una relación entonces estrecha, tal vez del presupuesto que se asigna para innovación y mejora de la gestión. Bueno, en realidad no. Te comento que no necesariamente el presupuesto bajo está relacionado a bajos logros. Hasta el año 2014, la Dirección de Lima Metropolitana hizo muchos avances en los aprendizajes de los chicos. Nunca tuvimos un presupuesto tan alto como vinieron los años subsiguientes, en los cuales Lima jamás tuvo más presupuesto, sin embargo los aprendizajes retrocedieron, porque no avanzaron, retrocedieron. En la gestión pública, si no se avanza año tras año, se está retrocediendo o no, porque es un 3% esperado, es un 2% esperado, es un 5% esperado. ¿Cuándo vamos a llegar a nosotros a que todos nuestros niños comprendan lo que leen o puedan resolver problemas matemáticos? ¿En 30 años? Si es que voy a seguir subiendo del 1% y después al año siguiente bajo un 2% o subo al otro año otro 1%. No, nosotros tenemos que hacer un crecimiento sostenido. Si tú te puedes dar cuenta, hasta que desaparecieron la evaluación censal, que seguramente tendría muchos detractores, pero era el único termómetro que nosotros teníamos para ver la calidad de la educación, Lima Metropolitana había estado subiendo. Yo me refiero a Lima por ponerte un ejemplo y también porque soy candidata por Lima y conozco de cerca esta situación. Y luego 14, 15, 16 ha ido bajando, ya nunca más, hasta que en eso quitaron las evaluaciones censales, y ya tú puedes ver qué personas han sido las que han dirigido los destinos de la educación de Lima Metropolitana en esos años. Entonces, en cuanto a lo que vendría a ser las patentes y lo que estás conversando, no es otra cosa que nosotros no tenemos no estamos socialmente con un chip en el cual está ligada la ciencia con la industria, la academia está ligada con la industria, ¿no? Y está ligada con el Estado. O sea, no está planificado de esa manera. Entonces, en el caso chileno, en el caso brasileño, o en otros casos de países latinoamericanos que sí han disparado, sí se ha tomado esa decisión. Lo que me parecería curioso también es, en la cifra que me estás dando de las patentes,
es que en Perú no hay patentes. Sin embargo, ¿cuántas patentes se han registrado a nivel global y que las han investigado, las han hecho peruanos? Ahí tú también te puedes dar cuenta que esa famosa fuga de talentos de la cual hablábamos hace 40 años se sigue dando en nuestros tiempos, ¿no? Tenemos científicos peruanos que al no encontrar en nuestro país la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Migran. También nosotros en ciencias no somos un país que resalta, seguramente porque desde esa decisión no se motiva la curiosidad del niño, porque la curiosidad es el disparador de la indagación, que a su vez es el primer escalón para adentrarse en el maravilloso mundo de la ciencia. Entonces, hasta que no pongamos en manos de personas que en realidad conocen la realidad de nuestro país, el potencial de la población, dotarle de buenos materiales, dotarle de una buena currícula. O sea, no argollemos los cargos en los ministerios, no argollemos los cargos en las direcciones regionales. Dejémosle que compitan y llamemos a los equipos que en verdad son los más valiosos para que dirijan la educación de nuestro país. Eso no está sucediendo. Entonces lo que estamos viendo es la consecuencia esperada, la consecuencia lógica de estar convocando equipos que no tienen experiencia, que no tienen conocimiento o que son corruptos. Marisa, justamente tocando lo que tú acabas de decir de que de repente las patentes vienen de peruanos radicados en otros países, en realidad no he encontrado en Perú, no he encontrado tampoco a través de la Organización Mundial de Patentes o de Propiedad Intelectual, la OMPI, no he podido encontrar, por ejemplo, patentes registradas. En el 2018 hubieron a nivel global 14 millones de patentes registradas, donde Estados Unidos tenía 3.1 millones, China 2.4, Japón 2.1, pero Perú no aparece para nada. En el registro de marcas, cuando tú hablabas del tema industrial, hay 49.3 millones de marcas registradas en el mundo. China está también liderando en ese sentido con 19.6, Estados Unidos con 2.4, la India con 1.9 y Japón con 1.9 millones. Y todo lo que aquí tenemos un indicador, por ejemplo, de dónde son los sectores para medir qué es lo que está pasando, por ejemplo, con nuestro país. Perú no investiga. Y aquí tenemos que, por ejemplo, la tecnología, cuando se refiere a la tecnología informática, que es la base fundamental para el cambio, también China lidera. China está encima. Está Corea también muy fuerte, pero tal vez eso dé la explicación por qué es que en Perú no cambia esto. La educación, fíjate, revisando otros indicadores encontré que en Perú, dentro de 140 países evaluados, el pensamiento crítico hacia los profesores o la capacidad de criticar para generar nuevas ideas, nuevas hipótesis, de repente hacer el cambio de ideas y modificar todo el statu quo actual. Fíjate, Perú se encuentra en el puesto 108. Eso significa que la educación peruana sigue unos parámetros totalmente erróneos. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Precisamente, nosotros debemos tener bien claro con qué norte estamos caminando. Entonces, nosotros aplaudimos a un ministro porque ejecuta muy bien el presupuesto. Sin embargo, no vemos ese presupuesto bien ejecutado en logros de aprendizaje. Cualquier presupuesto, cualquier programa, cualquier plan, cualquier decisión, no se le debe aplaudir hasta que este programa, decisión, presupuesto, proyecto, aterrice en el aula y demuestre en el aula los logros de aprendizaje con los chicos. Entonces, nosotros estamos equivocando el camino. Nosotros no tenemos muy clara la ruta. No tenemos inclusive un perfil claro de la persona que nosotros deberíamos sacar desde la escuela, con el apoyo, por supuesto, de la familia, con el apoyo, por supuesto, de la sociedad. O sea, no lo tenemos totalmente claro. ¿Por qué? Porque a veces confundimos formación académica con una persona, o sea, de una excelencia, una solvencia moral, cuando nosotros nos damos cuenta que personas salidas de excelentes centros de estudio terminan en una corrupción increíble. Nosotros tenemos un presidente salido de la UNI, teníamos presidentes que han estudiado en el extranjero, ¿no? Y sin embargo, todos los presidentes vivos o están presos o están por estar presos, ¿no?
Entonces, eso no tiene al final nada que ver, ¿no?, con lo que vendría a ser, o sea, el norte de la educación. Tiene que, por favor, quizá parezca muy sencillo, ¿no?, pero tenemos nosotros que tener muy claro que educamos todos: sociedad, familia y escuela. ¿Y para qué educamos y hacia dónde vamos? Esas son las primeras preguntas que deberíamos hacer. Antes, yo te pongo un ejemplo que es un poquito cruel. Hace muchos años estábamos reclutando a algunas personas, ¿no? Entonces decía: hola, discúlpame, Juan, no voy a usar tu nombre, voy a usar el nombre Periquito. Hola, Periquito, ¿cómo estás? Parece que hay alguna oportunidad de hacer algún programa en el ministerio tantito. ¿Cuánto es? La pregunta que me debería haber hecho la persona es: ¿qué hay que hacer? Para ver si yo reúno el perfil para tener esa misión, para llegar al objetivo de esa consultoría. He sido consultora también del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ¿reúno esos requisitos? No. O sea, no pregunto eso, pregunto cuánto es. Entonces, mira cómo ya hemos cambiado hasta la manera de actuar. Entonces, en nuestro desempeño profesional, también nosotros ya tenemos, o sea, estamos en otra nota, ¿no? Entonces, no, señores, no se pregunta cuánto es, sino qué debo hacer y después autoelegirme. Y si tengo el perfil, voy. Y no terminar siendo acompañante de una contadora a una pobre profesora licenciada en educación y que termine acompañándole cualquier persona. Eso desmoraliza, desmotiva, maltrata, ¿no? Y personas desmotivadas, desmoralizadas, maltratadas, no crean ustedes que van a criar o van a educar o van a formar chicos creativos, chicos críticos, ¿no?, o chicos emprendedores. En el caso de la educación inicial, la educación primaria y la secundaria se ha caracterizado por ser una educación que memoriza, con lo cual el alumno no tiene capacidad de generar una creatividad, buscar, investigar, de crear. No sé cómo cambiar eso. Las currículas, los libros en realidad están definidos con un atraso que en realidad no ayuda. ¿Qué ha pensado APP en ese sentido? Bueno, en un posible gobierno de Alianza para el Progreso, liderado por el ingeniero César Acuña Peralta, tenemos los equipos que sí pueden marcarnos la ruta en lo que vendría a ser la educación. Nosotros, el desarrollo de la creatividad, no lo hacemos de manera espontánea. A veces es muy curioso cuando te dicen, ¿no? Entonces, que tu niño redacte de manera creativa el final. Entonces, la creatividad no es algo que porque lo dice la resolución, porque también dice, ¿no?, tú tienes la resolución, mira, vas a ser viceministro, ¿ok, Juan? Entonces tú mañana viene el Espíritu Santo y en la noche te infundió todas las competencias y tú mañana eres el mejor viceministro. Así no funcionan las cosas. Entonces, igual, no basta con poner desarrolla de manera creativa. ¿Y qué es la creatividad? ¿Y de dónde empieza? Recuerda tú que el proceso enseñanza-aprendizaje, vamos a hablar del enseñanza-aprendizaje escolarizado, el PAE, ¿no?, arranca también como una escalera en la cual nosotros tenemos que empezar desde la familiarización y lo podemos ir cruzando. Para desarrollar la creatividad, elaboremos. ¿Qué es elaborar? Algo que ya está hecho, pongámosle la sal, pimienta y vamos a crear algo nuevo en base a lo que ya está hecho. Por ejemplo, el mapa, el Google Map, usarlo quizá para ubicar las zonas de riesgo en mi barrio, por ejemplo. Luego, ¿qué podemos hacer nosotros? Flexibilizar. Es flexible el creativo. ¿Y cómo es flexible? Cuando se adapta, cuando se adecua. ¿Qué pasaría si, voten ideas, chicos? Y ahí viene la fluidez. Votar muchas ideas, y eso se hace mediante ejercicios. Por eso cuando nosotros decimos lluvia de ideas, no tienen un objetivo, porque esos ejercicios están hechos acá para desarrollar, ¿qué? La creatividad. Y por último, viene ya la originalidad. Pero si yo no hago esta escalera, si yo lo desconozco, yo no te puedo pedir, hazme algo original. Espérate, no me familiaricé, no elaboré, no fui fluido y ahora tú me pides que sea original. Entonces, repito, el desconocimiento de cómo funciona este proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que nos lleva a esto, ¿no? Soy una magnífica gestora, he gestionado toda mi vida, pero no sabes qué hacer en un aula. El rato que te metas en un aula y que me saques adelante 30 niños, te voy a creer que sabes de educación.
Hoy día hemos tenido dos noticias que realmente pueden impactar favorablemente en la sociedad. Una de ellas es el hecho del castigo a los congresistas que no cumplan realmente y que se metan en temas corruptos. Lo otro es que el gobierno acaba de anunciar que hay 1.000 escuelas a las cuales a nivel de todo el Perú se le va a dar conexión a Internet. 6.500 plazas públicas también tendrán conexión a Internet. Perú tiene más o menos entre 189 hogares tienen Internet. ¿Crees tú que solamente para mejorar la educación es necesario tener Internet? ¿O eso llevará a que los chicos, en lugar de mejorar la capacidad de investigar, mejorar la capacidad de respuesta que da el Internet, solamente será usada tal vez para ver, para generar memes, para crear cosas que, para mirar el Facebook, para mirar redes sociales, para mirar un montón de cosas que en realidad son de entretenimiento, pero que no ayudan y no educan? Bueno, el Internet como herramienta. Creo que de eso es lo que quieres hablar. Te comento, nosotros tenemos 1.874 distritos en todo el Perú. Entonces, cuando nos hablan de 6.000 plazas, ¿cuántas de estas plazas, o sea, en cuántos distritos? O sea, por favor, dime la verdad, no me engañes, porque también nosotros tenemos una estratificación de distritos, una clasificación de distritos, en los cuales nosotros tenemos el 80% de distritos con una dispersión muy grande, porque están en el interior. Entonces, si tú me dices una plaza, por favor, no me engañes. Lo que sucede es que, sin ánimo de desanimarles a los que nos escuchan en este momento, es muy fácil decir cifras, lanzar cifras. Entonces, 6.000 suena mucho, pero ¿cuántas de esas plazas están rodeadas de personas? Y dime las personas que van a terminar siendo conectadas si es que tú pones el internet en esas plazas. Porque nosotros tenemos distritos muy alejados y justamente son los más vulnerables y son las personas que más necesitan. ¿No? Si yo tengo a alguien cerca de Lima, por más que esté en un distrito periférico o en una zona donde no pueda, en una zona donde no pueda esta persona acudir a ayuda, acudir y tener ayuda quizá de conectividad, nosotros no podemos menos asegurar que esta persona pueda ser ayudada cuando está mucho más lejos de lo que vendría a ser o la capital o este nodo o este sitio donde nosotros estamos generando la señal. La conectividad no solamente es señal, te comento. La conectividad completa se tiene que entender también con 3 elementos. La señal, el equipo que jala la señal y conocer el uso del equipo y, como tú dices, de las aplicaciones. Gartner tiene un libro muy interesante, El Señor de las Inteligencias Múltiples, luego de las 8 inteligencias múltiples, luego lanzó un libro más que era Las 5 mentes del futuro, que le recomendaría a los gestores leer, y luego por último lanzó el libro La Generación App, donde habla justamente de tus inquietudes. Cómo los jóvenes de hoy, con todas estas facilidades al alcance tecnológicas, pueden gestionar su identidad, su intimidad y su creatividad o su inteligencia. O sea, para que nos acordemos bien, las 3 I. Intimidad, identidad e inteligencia, lo que es la creatividad. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Entonces, si vamos a hacer unos pasivos receptores, va a ser un poco difícil. Sin embargo, nosotros podemos retar a estos jóvenes mediante actividades. Recuerda, cuando nosotros vamos al gimnasio para fortalecer nuestros músculos, repetimos ejercicio. De igual forma, cuando nosotros necesitamos fortalecernos en la creatividad, nos ejercitamos. ¿Y cómo nos ejercitamos? Con actividades que tengan un objetivo claro y una base orientadora de la acción que te dirija al objetivo. Entonces, son temas pedagógicos no difíciles de entender, un pedagogo lo comprende muy bien. He querido ponerlos así en palabras que todos podamos comprender fácilmente. Entonces, en lo que nosotros tenemos que incidir bastante es en cómo enfocamos estos aprendizajes, qué materiales les damos a los chicos, ¿no? Hay una falencia increíble en los materiales, en la calidad de materiales, ¿no? Ustedes recordarán hace un par de años que han tenido los profesores borrando los benditos links, los decían los porno link, y era cierto, o sea, no podíamos negar la realidad, ¿no? Y por otro lado, teníamos nosotros una plataforma de inglés, que te voy a contar una cosa muy graciosa.
Los niños de secundaria tienen entre 11 y 12 años al iniciar y 16 y 17 al terminar. Y resulta que la bendita plataforma que el ministerio lanzó con tanta expectativa para la JEP era una plataforma dirigida a estudiantes de Instituto Superior Tecnológico. Entonces tú veías a niñas de 11 y 12 años diciendo, ¿cuál será la mejor pareja para yo compartir mi vida? ¿Cómo puedo compartir yo mi tiempo de estudio con mi tiempo de trabajo? Medio tiempo, medio tiempo. ¿Cuáles son los pasos para elegir al compañero de cuarto ideal cerca de la universidad o cerca de mi trabajo? Entonces, tú veías una cosa tan increíble y para colmo eran para Instituto Superior Tecnológico que estudiaba, o sea, los community college, que estudian tecnologías. Entonces tú veías a las chicas que avanzaban más y encontrabas chips, microchips, tarjeta madre, situaciones totalmente alejadas de su realidad. Y sin embargo nos la vendieron como la gran cosa y son cosas que la comunidad no termina de saber. Cuando nosotros levantamos la voz y dijimos, oye, esta plataforma no sirve, cállate, qué mala, no te volvemos a contratar, ahora te mando para que te procesen. Y así hemos estado viviendo, o sea, el ministerio nos fue en contra, ¿no? Con materiales pésimos, mira las tablets. Y yo tendría 2 horas para hablar de las tablets, pero esas tablets es algo parecido a esto. Imagínate que este es un teléfono nuevo, pero de una edición pasada. Las actualizaciones van a venir y no significa que mi teléfono esté viejo, sino que ya no va a poder hacer las actualizaciones necesarias. Por eso cuando nosotros hablamos de tecnología, vuelvo a repetir, traigan a los conocedores, ¿no? He sido coordinadora nacional de tecnologías, de proyectos con tecnologías. Y nosotros también hicimos en algún momento, alguna asistencia técnica al ministerio cuando iba a ver lo de la FE. Y no hicieron caso a nada. Entonces, resulta que en tecnología siempre se compra lo último, lo mejor. ¿Por qué? Porque avanza tan rápido que al año siguiente ya tiene que haber una reposición, o a los 2 años ya tiene que haber una reposición del aparato, porque así funciona. Entonces tú no me vengas a decir, no, porque el diseño del año pasado, espérate, porque también en tecnología la reposición es por el número de horas, por ejemplo, no es que no, los audífonos se tienen que durar 1 año, espérate, es un número de horas porque se van desgastando, es un material que se va desgastando, entonces por el número de horas que yo le doy de alma a ese material. Y cuando tiene que ser con este tipo de aparatos, no solamente es el número de horas de uso, sino la edición, la actualización que se puede todavía bajar en cada uno de estos aparatos tecnológicos. Entonces las tablets, de aquí a un momento, les va a servir a los niños quizá para, como dicen, papel, para, no sé, cuando los niños juegan fulbito no ponen 2 arcos ahí con 2 ladrillos, quizá lo puedan poner con 2 tablets, pero la verdad que es una falta de amor increíble, una falta de conciencia social haber comprado esas tablets desastrosas. Y si no sabes tu trabajo, si no conoces el tema, ¿por qué te autoeliges? Sí, aquí estoy, hazme mi resolución, firmo y me siento. Así no se hace la gestión en educación. Bueno, lo que pasa, Marixa, que estamos hablando de una sociedad que tal vez nuestra sociedad pues no tiene la cantidad de ingresos como la tienen los europeos que ganan $65,000, como los americanos que ganan esa cantidad, los canadienses igual. Nosotros ganamos en el año $7,000 más o menos en nuestro per cápita. Entonces, una persona que quiera recibir tecnología y que quiera cambiar de aparato de hoy para 2 años no lo va a poder lograr porque con lo que gana no le va a alcanzar. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo hacer que sea viable? Recuerda que nosotros, por ejemplo, tú y yo somos de la generación de los baby boomers, una generación que ha cambiado por completo. Ahora hablamos de generaciones X y Z que ha trastocado todo. Los chicos ahora no hablan. Los chicos no conversan, los chicos teclean en el celular. Y en la medida de que de repente puedan teclear más, ahí se meten, ese es su mundo, pero cuando se trata de estudiar cómo hacer que esa persona tecnológicamente pueda migrar a un aparato si no tiene recursos para lograrlo. ¿Qué hacer, por ejemplo, ahí? Las tablets no las adquieren los chicos. ¿Te acuerdas que nosotros también, así como dices que pasamos de una generación a otra, con la pandemia nos hemos dado cuenta que ya es hora de, quizá de dejar el libro, este libro de varias hojas, ¿no? Un material tan pesado y donde también se hacían grandes negocios, ¿no? Con las editoriales, para tener esos libros que al final no sabemos nosotros cuántos les serviría a los chicos. Entonces, esa cantidad que se destinaba a los libros se puede destinar ahora a estos aparatos. El Estado los tendría que proveer. O sea, nosotros, la educación es un derecho universal, querido Juan.
Entonces, si nosotros ligamos la conectividad a este derecho universal a la educación, podríamos tratar el Internet como un servicio público básico y su tratamiento sería diferente. Entonces, es un trabajo que no se va a hacer en 6 meses, que no se va a hacer en un año. Tenemos 5 años para gobernar. Esperamos gozar con el voto de la mayoría de la población. El ingeniero César Acuña Peralta tiene muy claro cuál es el rumbo en la educación. Inclusive el quinquenio de gobierno del ingeniero Acuña está propuesto como el quinquenio de la educación, en la cual se va a trabajar mucho por la educación básica y superior de calidad. Entonces ya estamos en otras épocas. No es para que los chicos se compren la tablet, no es para que los profesores estén pagando su internet, sino para ya darle un giro y una mirada diferente. Aislados de la corrupción. No, no me duele, pero sí me deja pensando que me hables de cantidades de dinero que ganan en uno u otro país. Soy hija de una maestra, bueno, nieta, bisnieta, tataranieta de maestros, y por el lado de mi padre, militar. Con, y tú sabes, porque todo el mundo sabe y es público, cuánto gana un maestro y cuánto gana un militar. Sin embargo, ellos criaron 6 hijos decentes, trabajadores, bien formados. Entonces, no creo que sea una situación de pobreza o no creo que sea una situación de falta de ingresos. Y estamos viendo cuánto ganaban los ministros, cuánto ganan los presidentes, cuánto ganan los congresistas. Y lo vemos hacer cosas horrorosas, ¿no? Entonces, quizá desligar un poco que tiene que ver el alto ingreso, ¿no? O la buena universidad, bueno, buena entre comillas, o el colegio caro con que esta persona te salga derecha, 4x4, propositiva, amorosa de su país, ¿no? Y dispuesta al servicio público. El ingeniero César Acuña Peralta tiene una cuna muy humilde, sin embargo, ha logrado el sueño de muchos, ¿no? Una condición económica muy buena, en la cual no solamente hizo un negocio para él, o no solamente abrió una empresa para él, sino que da trabajo a 10.000 personas, que estamos hablando nosotros que 10.000 familias estarían beneficiadas con las empresas del ingeniero César Acuña, donde ya 130.000 estudiantes han tenido un título y muchos de ellos los primeros profesionales en su familia, donde muchos profesores hemos podido realizar maestrías y nuestros hijos han estudiado pagando la mitad de la pensión. Y eso quisiera que lo recuerden ahora, profesores, ¿no? Porque también creo que es un indicador de nuestra decencia tener el corazón agradecido. ¿Qué hacer con las personas que no tienen acceso a diferentes elementos tecnológicos que, por ejemplo, tienen problemas de salud? Mal dicho es el término de minusválido. Esas personas, por ejemplo, ¿cómo llegar a todos ellos a través de la educación? En el quinquenio de la educación, el ingeniero César Acuña Peralta propone hacer un énfasis en las personas con discapacidad. Así como ahora existe un Pensión 65, un programa Juntos, ¿no? También se piensa apoyar a estas personas con discapacidad, porque la discapacidad creo que la desconocemos porque no queremos verla. Me van a disculpar los jóvenes que están ahora en sintonía, pero nosotros tenemos mucha empatía, por ejemplo, con estas situaciones LGTB, ¿no? IQ más, no sé. Entonces nosotros podemos identificar lesbiana, gay, transexual, bisexual, muy bien. Pero si tú ya te digo en este momento, le pregunto a los jóvenes o le pregunto a la población en general, ¿cuántos tipos de discapacidad o cómo está clasificada la discapacidad? Nosotros ya no tenemos esa empatía y no lo sabemos. Entonces, imposible comprometerte con algo que no sabes, que no conoces. El ingeniero César Acuña Peralta conoce muy de cerca las situaciones que pasan las familias a las que les nace un hijo con discapacidad, ¿no? Entonces, la persona con discapacidad casi siempre requiere de un cuidador. Entonces, si son 3 elementos los que sustentan a la familia, que son los valores, o sea, entre el proyecto educativo familiar, que son los valores que se viven en casa, que es el clima de casa y que es la economía, cuando nace un niño con discapacidad, arrasa con todo. Un clima familiar tenso, estresante, con pena constante, con miedo a morir y dejar a tu hijo abandonado porque no es autónomo. Hay una situación de escasez en lo que vendrían a ser los ingresos. ¿Por qué? Porque uno de los papás deja de trabajar o quizá el hermano mayor. Y también se acortan las expectativas de los hermanitos que acompañan a este niño con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay que usar muchos recursos de tiempo, de esfuerzo, de dinero en sacar adelante esta criatura. Entonces, la educación para las personas con discapacidad, ¿no? Es una tarea pendiente que ha sido desatendida por todos los gobiernos, pero que en este gobierno se le quiere prestar especial atención. ¿Sabes cómo te genera una empatía? Juan, si tú recuerdas el día que naciste,
A tu familia le nació un hermoso niño, sano, inteligente. Sin embargo, ese mismo día nacieron en muchas otras familias muchos hermosos niños y niñas sanos e inteligentes. Sin embargo, en unas pocas, porque así es la naturaleza, nacieron personas con discapacidad. Niños ciegos, niños sordos, niños con algún retraso mental, niños con alguna condición que les iba a limitar por el resto de su vida. Son elecciones que nosotros no haríamos. Si tú estás sano, si yo estoy sana, es porque otro nació enfermito, nació con esta discapacidad. Somos nosotros mismos en otra posibilidad. Y cuando aprendamos a ver a las personas con discapacidad como que somos nosotros mismos en otra posibilidad, podríamos verlos no como una carga social, sino como una solidaridad auténtica, que es lo que se quiere transmitir a la población y es lo que se quiere formar en ellos, esta solidaridad. Maritza, en el tema que nos relaciona a nosotros, Perú no tiene ningún programa, he visto, en el tema de vial. No existe una educación para que los niños vayan desde la infancia aprendiendo a conocer incluso un semáforo. La cantidad de fallecidos por desconocimiento, por exceso de velocidad, es justamente parte de una educación inexistente en tema de seguridad vial. No existe eso. Los policías no están preparados, no han sido adiestrados para darle prioridad a la persona, le dan prioridad a los vehículos. Si tú conduces, te has podido dar cuenta que hay zonas en las que a ti te dan pase, estás 15, 20, 30 minutos y al costado tú ves ahí a los peatones parados y el policía sigue haciendo que el tránsito avance y la persona es, digamos, no considerada lo fundamental. ¿Qué ha pensado hacer este partido y tú específicamente que eres especialista en educación? Bueno, nosotros tenemos que empezar en que la ciudad es de los niños, la ciudad es de las personas, para el crecimiento. La ciudad tiene que ser una ciudad educadora. Entonces, es una decisión política que va a impactar socialmente. Ese respeto que tú dices al peatón, ¿no? Justamente, a veces cuando las amigas me dicen, no, yo voy caminando, no, yo déjalo, se sube, digo, para mí es una acelerada y para ti son 6 cuadras de caminar. Y como tú dices, cruceros peatonales invadidos por los autos, policías que no sé, que se pelean con el semáforo y hacen todo un laberinto, y peatones que la pasan muy duro. Inclusive, mira, hay una situación, cuando tú llegas, a, por ejemplo, a un grifo, a la entrada de un grifo, ¿qué haces? Bajas de la vereda, cruzas y subes la vereda, ¿no? En otras ciudades no hay eso. Ahora ya he visto en varios distritos que están poniendo al mismo nivel de la vereda para que el peatón siga, para que el niño siga caminando, porque la vereda es más de la mitad de la piernecita del niño, ¿no? A veces nosotros no lo vemos porque somos grandes, pero que siga al mismo nivel la vereda y son los carros más bien los que se montan y siguen. Entonces, darle una mirada en que la ciudad alberga, no, la ciudad no es un dormitorio, la ciudad alberga a estas familias, porque estamos ahora, por ejemplo, estamos en Lima y esta ciudad va a ser la ciudad que nos acoja, donde trabajamos, que nos alberga, pero también que nos educa, ¿no? Entonces, con esa mirada es que el ingeniero César Acuña Peralta va a trabajar a partir del 28 de julio de este año, si contamos con el voto de usted. El otro problema que vemos en el tema vehicular es que la mayoría de personas, o nadie prácticamente, a nadie se le enseña, por ejemplo, sobre temas vehiculares. Hay vehículos que aquí en Perú todavía se siguen comercializando con tecnología de 1900. ¿Tenías conocimiento, por ejemplo, de qué es un sistema de frenado eficiente como para evitar de repente la cantidad de accidentes, como para evitar que el vehículo atropelle a una persona, para que frene correctamente? ¿Tenías conocimiento de esto, por ejemplo? Mira, de lo que tengo conocimiento es que nuestras leyes están siendo, si no, no bien elaboradas, no bien cumplidas. Por una situación laboral, tenemos nosotros que ir por circunvalación y por otras avenidas. Llegaron los momentos en que habían trailers y al costado habían motos. Entonces nosotros decíamos, nos preguntábamos a nosotros, ¿esto será legal? Que haya una moto en plena autopista. Entonces decía, bueno, yo no creo que en ningún sitio del mundo sea legal que haya una motocicleta con una persona de 70 kilos al lado de un tráiler de 20 toneladas. O sea, no podemos pensar que eso puede ser normal.
Por otro lado, nosotros tenemos que respetar las velocidades. Muy bien lo que justo nos estás diciendo. Recordamos, ¿te acuerdas? Un accidente terrible que fue ahí en la vuelta, en la altura de Javier Prado, ¿no? Donde Sí, la claro. camioneta barrió con los jóvenes y Sí. la muchacha juraba y rejuraba que había ido a 15 kilómetros por hora a la misma velocidad que va con su bicicleta de paseo cuando va a comprar el pan. Y demostraron los peritos que había ido a una velocidad increíble, donde no solamente no pudo controlar el auto, sino que el golpe había resultado mortal para estas personas. ¿Qué pasa si nosotros vamos, no sé si tú recordarás, el Mr. Magoo, que va manejando así, chiqui, 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 o sea, que le pasan todo, hasta la tortuga le pasa por el costado. Si nosotros pudiéramos estar, o sea, con esta conciencia, ¿no? De cuidado del otro, donde salgamos más temprano, pues, ¿no? Para que no tengamos que estar corriendo tanto, ¿no? Entonces, sí, seguramente necesitaremos de estos frenos eficientes, pero si es que nosotros vamos a velocidades moderadas, respetando al otro, respetando las zonas residenciales, respetando las zonas donde hay escuelas, respetando las zonas donde hay centros comerciales, donde las familias van con niños, ¿no? Entonces, nosotros creo que no solamente vamos a hacer un buen uso de esos frenos eficientes, sino también en caso de que no lo tengamos o en caso de que nosotros, es humano, alguna distracción, no sé, un mareo o algo, no terminemos con consecuencias fatales, ¿no? Marixa, para ir terminando, ¿por qué crees que los peruanos deben votar por ti? En todo caso, los limeños, porque creo que tú candidateas para Lima, ¿no es cierto? Sí. Si yo candidateo para Lima con el número 13, soy maestra, mi nombre es Maritza Sánchez, y pienso que deben votar por mí, primero, porque tengo muy claro por quiénes voy a trabajar. Tengo muy clara la labor legislativa que voy a hacer, la labor de representación de las poblaciones más vulnerables, de la comunidad educativa, de los licenciados de las Fuerzas Armadas, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. No, tengo muy claro de que ahora hay nuevos grupos vulnerables, por ejemplo, las personas que se dedicaban al turismo, las que se dedicaban al entretenimiento, no, nuevos vulnerables que no han sido contados en los planes de reactivación, lamentablemente por esta falta de experiencia, de conocimiento o de corrupción de las autoridades que nos gobiernan actualmente en el gobierno morado. Entonces, si nosotros queremos un cambio con rumbo para el progreso, lleva a una maestra al Congreso. Este 11 de abril marca la A para presidente, marca la A y escribe el 13 para congresistas. Muchas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros Marixa Sánchez. Ahí tienen ustedes a ella, acaba de entregarnos su currículum vitae para que nosotros la evaluemos y decidan ustedes si debe ser congresista o no. Gracias, Marixa, por estar con nosotros en Carlos OK. Buenas noches.